Hablar del principio es hablar del primer instante, del origen y comienzo de la existencia de alguna cosa o un ser. Todo tiene un principio, excepto un Dios eterno. El ateo Philip Adams dijo: si Dios fue el principio, ¿quién comenzó a Dios? Esta pregunta se puede responder aún en acuerdo con los principios científicos. Uno de ellos es el principio de la causalidad, que dice: todo lo que tiene un principio tiene una causa suficiente. Argumento que no solo corrobora la existencia de un creador en el universo, sino que tira abajo la necesidad de explicar quién comenzó a Dios, pues Él nunca tuvo un principio, porque Él es eterno. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En cambio, el universo tuvo un principio, y nadie discute eso, pues las leyes de la termodinámica lo exigen. Uno de los principios mejor establecidos de la lógica ciencia-realidad es el ya mencionado principio de la causalidad. Este afirma que todo lo que tiene un principio tiene una causa suficiente. Tal causa no debería tener un comienzo, es decir, la causa tenía que haber sido el Dios eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, sé que me estás llamando, tu voz audible es aún más constante en mi ser. Y sin embargo, a pesar de mis temores, Dios les bendiga, amados jóvenes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta primera enseñanza del anuario 2022 que tiene como tema general Conociendo a Dios en mi juventud. En este bello mes, jóvenes, aprenderemos como tema de este mes acerca de su origen. Tenemos un texto que encontramos en Apocalipsis 22:13 y dice así: yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. A través de estas enseñanzas tenemos como propósito que cada joven comprenda acerca del origen de Dios. Así que vamos a abordar nuestra primera enseñanza de este mes, que lleva como título Como principio de todo. Vamos a leer la Biblia con la ayuda de Dios. Les invito que desde donde ustedes nos ven tengamos a consideración tomar la Santa Biblia en nuestras manos y dar lectura al primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, vamos a dar lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículos 18 al 20, con la ayuda de Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Muy bien, les invito que cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro por reverencia a Dios, oremos. Padre,
En el nombre maravilloso y sublime de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos delante de tu presencia de una manera muy especial para pedir tu ayuda, tu bendición, la dirección divina de tu Espíritu Santo en esta bella hora en la que hemos de aprender acerca de tu palabra. Toma mi vida en tus preciosas manos, Señor, y también toma la vida de cada uno de los oyentes y de la juventud que hoy está atenta a tu palabra. Creo por la fe que tú nos oyes y por eso te damos gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el propósito de nuestra enseñanza, jóvenes, es que a través de la Santa Biblia conozcamos que Dios existe desde el principio, porque Él es el único Dios creador, el origen de todas las cosas. En el texto de Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 nos dice: yo soy Alfa y Omega. La palabra Alfa es la primera letra del alfabeto griego que determina el inicio de algo. ¿Qué nos da a entender entonces la palabra de Dios? Que Dios es el principio de todas las cosas. No existe algo o no existe nada antes que Dios. Dios es el principio, el punto inicial de todas las cosas. Por eso hoy aprenderemos a través de esta lección como principio de todo. Si un Dios creador tuviera que ser creado por otro creador, entonces este creador a su vez también requeriría de otro creador. Esto lo entendemos como una cadena de dominó, la cual es imposible en el caso del eterno Dios, porque Él es el único Dios creador, el origen de todas las cosas. Así que estemos atentos a la palabra de Dios y recibamos con gozo, con alegría la enseñanza en esta bella hora. En la Santa Biblia dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A través de su palabra, Dios nos ha revelado una sabiduría verdadera por medio de su Espíritu Santo, que nos da a conocer los misterios divinos, y nuestra comprensión se basa en su presentación completa que hace de su persona. Dios no fue creado, Él existe por sí mismo, es autosuficiente, es eterno y no necesita nada fuera de sí mismo. Él es desde el principio la fuente de toda la creación y por lo tanto es el Señor sobre toda la creación. ¿Qué significa la palabra principio? Bueno, según el diccionario, la palabra principio significa punto inicial o el punto fundamental en el inicio de algo. Recordemos que el nombre de Dios en el significado teológico, Dios es el Espíritu infinito y perfecto en el cual todas las cosas tienen su origen, tiene su nacimiento, tiene su sostenimiento y por supuesto tendrá su fin. Vamos a aprender nosotros a través de la Biblia acerca de la existencia de Dios, porque Él existe aún antes de que todo lo visible e invisible pudiera existir. Podemos encontrar nosotros en la Biblia, en el primer versículo que dimos lectura, que es Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Aquí el nombre de Dios en hebreo es Elohim, que significa el Dios fuerte. Insinúa la pluralidad de personas en la deidad. Entendemos esto como la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron como parte de un todo en el inicio de toda la creación. Encontramos entonces la Trinidad desde el principio, parte del punto inicial. El Padre, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Hijo, el apóstol Juan, en el Evangelio de Cristo,
que lleva su nombre, Evangelio de Cristo según San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces comprendemos con total claridad a través de la Biblia que el Padre, el Hijo, fueron parte del inicio en la creación de todo lo que existe. Y no solamente ellos, sino aún el Espíritu Santo como parte de la Trinidad Divina. Génesis capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos encontrar, jóvenes, a través de la Biblia, que Dios existe aún antes de que todo lo visible pudiera existir. Esto es necesario que lo entendamos, que lo comprendamos, porque en ello se basa también la fe de todo cristiano, la fe de todo hijo de Dios. Encontramos también a través de la Biblia que Dios es único. El profeta Isaías en el capítulo 44, en el versículo 6 dice: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces Dios es único, bendito sea su nombre. Además de ello, también encontramos que Dios es eterno. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, versículo 17, la Biblia dice: por lo tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es inmortal, bendito sea su santo nombre. Es decir, jóvenes, el tiempo no puede perjudicarle. El tiempo no es algo de lo cual Dios se tenga que preocupar. Nosotros sí, nosotros somos mortales. Nuestro tiempo día con día se va terminando, va caducando, va en declive. Sin embargo, Dios es eterno. Por ello, la necesidad de que la juventud conozca a Dios, pero también se acerque a Dios, entregue su vida a Dios, porque el tiempo se termina. Así que, jóvenes, también nosotros encontramos acerca de este tema que Dios es infinito. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 27, dice así: empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es algo correcto lo que el rey expresa a través de estas palabras. Ni aun los cielos de los cielos pueden contener su poder, su majestad y su gloria, ya que Dios es infinito. Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios testifica diciendo: yo soy el Dios todopoderoso. Dios todo lo puede, es parte de sus atributos. Dios también es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5:48 expresó diciendo: vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, bendito sea su nombre. Y por lo tanto, jóvenes, Dios no está limitado por el tiempo. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña: mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nosotros abarcamos estas divisiones como parte de la existencia de Dios antes que todo. Dios existe, Dios es único, Dios es eterno. Nosotros y todo lo que nosotros miramos alrededor nuestro, un día va a terminar, se va a acabar, se acabará inclusive la juventud, la niñez, la adultez, la vejez, y sin embargo Dios seguirá siendo el mismo, porque su palabra así nos lo expresa, así nos lo señala.
Jóvenes, Dios es un Dios perfecto e infinito, y nosotros podemos contemplar su poder, su autoridad, y que el tiempo no pasa sobre él, no es parte de algo que le afecte. Por ello es necesario que cada uno de nosotros depositemos nuestra fe plenamente en él. Bendito sea su nombre. Dios, como principio de todo, también nos ha revelado de su existencia. Y para esto leímos Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, donde la Biblia dice así: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Es algo que hoy en día se vive de una manera muy palpable. ¿Qué sucede no solamente con la juventud, sino aún con la ciencia, con los gobiernos, sino aún con gente que preside o que es parte de la influencia en la sociedad? Ellos desean detener la verdad de Dios, la verdad que es Cristo, la verdad que es su palabra, a través de la injusticia. Pero cada uno de nosotros somos llamados por el Señor para que la luz de Cristo siga brillando en este mundo lleno de oscuridad. Por eso es que a nosotros nos ha revelado acerca de su existencia a través de su palabra, y lo hemos comprobado a través de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Así las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. El poder invisible del Creador y la deidad están tan claramente manifiestos en las obras que ha hecho, de modo que la gente incrédula se queda sin excusas. La naturaleza nos muestra un Dios poderoso, sabio, de orden y lleno de hermosura, dueño soberano de todas las cosas por derecho incontestable. Todas las cosas por Él subsisten. Y esto nos lo dice claramente la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16. La Biblia dice así: porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros encontramos entonces que toda especulación más allá de la revelación es totalmente inútil y aún peligrosa, porque los hechos son innegables. Cualesquiera sean los pretextos planteados en cuanto a la suficiencia de la razón humana para descubrir la verdad divina y la obligación moral, o para gobernar bien la conducta. Tenemos un ejemplo muy claro de un astrónomo que en el siglo XX dijo, pocas semanas antes de morir, que él estaba buscando más evidencias de que Dios existía. Y como no tenía muchas de que Dios existiera, murió en el ateísmo. Qué triste. La palabra de Dios nos dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No somos ajenos a lo que hoy en día se publica a través de las diversas redes sociales. Mucha gente está en contra de Dios, blasfema contra Dios, y nosotros vemos un creciente ateísmo en la humanidad. Mucha gente está muriendo sin Dios en su vida y sin Cristo en su corazón. Alguien expresó que no es malo morir, pero sí es malo partir de esta tierra sin Cristo en el corazón. Así que, amados jóvenes,
No encerremos nuestro pensamiento en ese tipo de cárceles, en ese tipo de pensamientos, en ese tipo de conclusiones, en decir Dios no existe. Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero, gloria a Dios, y lo podemos sentir, bendito sea su santo nombre. Sentimos la compañía de Dios, sentimos la paz de Dios, sentimos la presencia de Dios, sentimos la paz de Cristo, alabado sea el Señor. Es necesario que el corazón de cada uno se abra al conocimiento de la palabra y se entregue totalmente a la deidad de nuestro Dios Todopoderoso. Es triste que el ser humano pueda expresarse de esta manera, diciendo que Dios no existe, y muera sin tener a Dios en su vida. Un gran científico dijo que por cada puerta que la ciencia abre, se da cuenta que allí Dios estuvo. Así que, amado joven, nosotros tenemos un testimonio experimental de que Dios existe, de que Dios es eterno y de que cada uno de nosotros estamos en los planes maravillosos de Dios. Aleluya. Dios dijo a su siervo el profeta Jeremías: porque aún antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Alabado sea el Señor. Dios nos conoce en la eternidad, bendito sea el Señor. ¿Por qué no nosotros reconocerlo, reconocer su grandeza, reconocer su existencia, reconocer su poder y reconocer que Él es el principio de todo? Bendito sea su nombre. Así que, estimado joven, hay personas que han rechazado la deidad de la existencia de Dios, mas sabes que Dios existe y Él vive para siempre. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen al único Dios verdadero y que han puesto su fe, sostén y confianza en Él. Esta es la invitación para ti, joven. Entrega tu vida al Señor y sírvele con todo tu corazón. Deseo que Dios te bendiga y así elevaremos a Dios una oración muy especial por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial: Dios eterno, en el nombre maravilloso y sublime de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos delante de tu presencia en esta bella hora para darte gracias por esta enseñanza impartida al corazón de cada uno de nosotros. Hoy reconocemos que tú eres Dios eterno, eres Dios único, Dios infinito, eres Dios todopoderoso, bendito es tu nombre. Hoy reconocemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda la razón que has depositado en nosotros, que tú eres Dios soberano, alabado es tu nombre. Muchas gracias por los milagros, muchas gracias por los prodigios, por las sanidades que has manifestado en nuestra vida y que nos ayudan y que nos alientan y alimentan la fe de nuestra alma. Muchas gracias, pero en estos momentos de una manera especial rogamos por la juventud que hoy está atento a tu palabra. Bendícele, Señor, donde ellos se encuentren, aún en la parte más lejana de la ciudad. Allí estás tú, Señor, entre tu pueblo. Aún en las partes menos conocidas de nuestro país, allí estás tú, eterno Dios, moviéndote a través del Espíritu Santo. Te pedimos que toques el corazón de los jóvenes, que cada uno pueda abrir su corazón, recibir a Cristo en su vida, recibir tu palabra con gozo, y así, Señor, el día que seamos llamados a cuentas delante de tu presencia, no estemos sin Cristo, no estemos sin Dios en nuestra vida, sino que estemos preparados. Muchas gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo a la juventud, y así en tus manos estamos todos a tu especial cuidado. Creyendo que nos oyes, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amado joven, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recibe un fuerte abrazo de parte de cada uno de nosotros. Amén.